se dio cuenta de que había sido Natalia, en ese momento estaba con otro hombre. Pudieron divisar en el lugar que dentro del habitáculo del vehículo había algún cuerpo, ¿verdad?, ya calcinado. Llegó un momento muy sensible del tratado con él, de la conexión con él, porque él me dice, no, me voy a bajar acá y me voy a tirar de este puente. Natalia Lorena Silveira Alonso, paraguaya, tenía 22 años de edad. Era una hermosa señorita, madre de una niña de 2 años y estudiante de la carrera de Derecho. Era prácticamente a la vez el sostén de su familia. Fue asesinada de una manera cobarde, así como cruel. Los celos de un hombre operador de radio derivaron en un trágico crimen que fue perpetrado el 10 de abril del año 2018 en San Lorenzo, en uno de los feminicidios más terribles que se recuerden hasta ahora. Para hablar del crimen de Natalia, necesariamente también debemos analizar y describir el perfil de su verdugo, el entonces operador de radio 1 de marzo, Ulises Eliseo Núñez Cabrera, quien tenía 28 años de edad cuando cometió el atroz asesinato. Ulises era un muchacho muy trabajador, muy humilde, muy bueno, de excelentes referencias laborales y personales. Es más, sus amigos, parientes y compañeros hasta dudaron de que fuera capaz de hacer lo que hizo. Él llegó a trabajar en varias radios, principalmente de AM, en Asunción. Su último lugar de trabajo fue la radio 1 de marzo, 780 AM. De hecho, cuando él trabajaba en esa emisora, utilizaba habitualmente un celular corporativo del citado medio de comunicación. Su vida cambiaría por completo aquel 10 de abril del año 2018. Ulises llevaba una doble vida. El excelente hijo, el comprensivo hermano y el sacrificado compañero de trabajo no eran ni la sombra de la otra vida que él llevaba. Ulises, según reconocería posteriormente, era un consumidor habitual de prostitución. Era un cliente asiduo de mujeres, damas de compañía, a las que él contactaba y con las que tenía un relacionamiento prácticamente cada semana. De hecho, muchos de sus amigos íntimos contarían posteriormente que gran parte de su salario Ulises lo destinaba a este tipo de diversión. Era la vida que le gustaba, era la vida que tenía. Aquel año 2018, Ulises conoció a una hermosa señorita, Natalia Silveira. Supuestamente, ambos empezaron a salir de manera esporádica. Nunca fueron novios. De hecho, Natalia en ese momento tenía un novio oficial, aunque también siempre le frecuentaba el que es el papá de la hijita de 2 años que tenían en ese momento. Ulises, cada cierto tiempo,
Entraba en contacto con Natalia, supuestamente le pedía una cita, ella accedía, se encontraban y luego cada uno volvía a sus cosas. Aquel 10 de abril del año 2018, una vez más, Ulises se puso en contacto con Natalia. Quedaron en encontrarse supuestamente a las 5 de la tarde en San Lorenzo. Ulises contaría después que en esa época él integraba un grupo de WhatsApp en el que estaban varios clientes habituales de damas de compañía de Asunción y Central. Era como una especie de asociación de clientes de damas de compañía. La cita era para las 17 horas. Sin embargo, siempre supuestamente, Natalia postergó el encuentro hasta una hora después, las 18 horas. Eso llamó la atención de Ulises, quien declararía que en el grupo de WhatsApp que él integraba, se dio cuenta de que había sido Natalia, en ese momento estaba con otro hombre. Y a Ulises le molestó que a él le postergara por una hora su encuentro porque estaba en compañía de otro muchacho. Ese, según diría el asesino, fue el primer elemento que lo llevaría a cometer la tragedia. Efectivamente, ambos se encontraron aproximadamente a las 18:30 en San Lorenzo. Ulises dejó estacionado su vehículo en una calle y abordó el vehículo de Natalia, un Toyota Vitz. Con el automóvil de la mujer y ésta manejando su rodado, se dirigieron a un motel de la misma ciudad. Estuvieron juntos aproximadamente una hora. Aparentemente sí llegaron a tener relaciones sexuales en ese momento. El propio Ulises contaría más tarde que mientras él y Natalia estaban juntos en el motel, ella parecía prepararse ya para su siguiente cita. Eso fue lo segundo que le molestó. La rabia se iba incrementando. Ulises parecía estar decidido a matarla. El comisario general inspector retirado Fabio Sanabria fue el jefe de homicidios de la Policía Nacional en esa época, 2018. Fue el principal investigador y a la vez uno de los que esclareció el feminicidio de Natalia Silveira. Buenas noches, Iván. Yo soy el comisario general inspector Fabio Sanabria, en situación de retiro. Yo me había desempeñado como jefe del departamento de homicidio en el año 2018, cuando había acontecido este hecho, ¿verdad? Entonces, estoy a su disposición para cualquier pregunta. El departamento de homicidio, un departamento técnico, el cual, una vez ocurrida el hecho, la comisaría jurisdiccional, en este caso la comisaría de San Lorenzo, había recibido la denuncia de un vehículo que se encontraba siniestrado, o sea que estaba incendiado en el barrio San José. Entonces, esa fue la primera denuncia que se había recibido en la comisaría jurisdiccional. Posteriormente, se hace la inspección, el personal de patrulla, y aparentemente pudieron divisar en el lugar que dentro del habitáculo del vehículo había algún cuerpo, ¿verdad?, ya calcinado, y entonces a partir de ese momento le da participación al departamento de homicidios, el cual el personal que se encontraba de turno de guardia llega hasta el lugar y se inicia la investigación. Se consigue justamente se buscan aquellos elementos técnicos que podían facilitar justamente la prosecución de esa investigación, iniciar y proseguir, lógico. Justo cuando iban a salir del motel, Ulises y Natalia, esta última recibió lo que era aparentemente el mensaje de otro hombre, siempre según lo que había contado el asesino. Ulises
dijo a una radio posteriormente que él ya sabía que Natalia se iba a ver con otro hombre más tarde, porque en el grupo de WhatsApp que él integraba, ya un muchacho había avisado que se encontraría esa noche con Natalia, la misma mujer que estaba con él en ese momento. Ese tercer punto fue fulminante. Como el propio Ulises lo dijo, fue la gota que colmó el vaso de agua. Eso le hizo decidir matar a la mujer. Tras abandonar el motel, Ulises y Natalia regresaron hacia el automóvil que estaba estacionado de Ulises. Natalia llevaba a Ulises en su auto Toyota Vitz. Se estacionaron junto al auto de Ulises, un Toyota Corolla. Cuando se iban a despedir, Ulises le dijo a Natalia que tenía un regalo para ella. Fue a su vehículo, trajo lo que parecía ser una cartera y subió de vuelta al auto de Natalia. Cuando abrió la cartera, sacó una pistola calibre 9 milímetros y le atravesó la cabeza de un balazo. El hecho aparentemente se había iniciado ya a las 21 horas aproximadamente, pero la denuncia ya se hizo entre las 11, las 23 y las 00 horas del día siguiente, o sea, del 10 de abril al 11 de abril, ¿verdad? Por eso que no hay una fecha, en el momento mismo no hay una hora, un horario cierto del hecho acontecido, pero con el transcurrir de las investigaciones y de realizada la trazabilidad, se pudo llegar en el horario preciso que había ocurrido, teniendo ya aquellos elementos que podían llevarnos justamente a la búsqueda, al esclarecimiento de este hecho, ¿verdad? A través de los trabajos técnicos que se realizó, se pudo obtener a través de las últimas llamadas que ella había recibido justamente en el dispositivo, en el celular, y entonces a partir de ahí pudimos iniciar nuestra búsqueda de quién o quiénes podía haber estado detrás de justamente este hecho, ¿verdad? Entonces tuvimos aproximadamente 20 llamadas que había recibido desde la mañana temprano hasta el horario en que aparentemente había ocurrido el hecho, ¿verdad? Entonces, pudimos localizar a través de órdenes judiciales, ¿verdad?, en las empresas de telefonía celular, las conexiones que ella tuvo, y encontramos aproximadamente 20, pero entre ellos, póngale que 19 pudimos encontrar, pero había uno que en ningún momento pudimos relacionarle, pudimos hablar con las otras personas, se presentaron hasta el departamento de homicidio, se habló con ellos, y entonces había uno que quedó colgado ahí, y eso fue lo que nos llamó la atención. Llegamos a la mañana del día 11, miércoles 11, y empezamos la búsqueda de ese dispositivo, ese teléfono celular, que era un teléfono corporativo. Ya con su víctima muerta, Ulises Núñez trasladó el cuerpo al asiento trasero. Dejó nuevamente abandonado su propio auto en el lugar y él tomó el volante del automóvil de Natalia, el Toyota Vitz. Sin mucho tiempo para decidir, Ulises condujo hasta otro motel, donde ingresó y pagó una habitación en la que estuvo durante 1 hora y 10 minutos. El cuerpo nunca fue bajado del asiento trasero del Toyota Vitz. Sí, Ulises entró a la pieza y seguramente en una reacción natural luego de cometer un homicidio, dijo él que empezó a vomitar. Es como que después del crimen le vino la culpa, le vino el remordimiento y eso provocó que vomitara. Pidió por eso una gaseosa, tomó la bebida, luego también se bañó, se cambió de ropa y salió de vuelta del motel. Otra vez subió al auto de Natalia y condujo el vehículo una vez más hasta cerca de su automóvil, el de Ulises, que seguía estacionado en San Lorenzo. En ese momento aparentemente Ulises iba a abandonar el automóvil de Natalia con el cuerpo adentro, pero calculó que así podrían descubrirlo rápidamente.
Entonces no tuvo otra idea más que ir hasta un surtidor, compró 3 litros de nafta y regresó a la escena del crimen. Derramó el combustible dentro del auto Toyota Vitz y luego con un fósforo le prendió fuego. Natalia estaba muerta en el asiento trasero. Así como todo su vehículo, el cuerpo de la joven madre quedó reducido a cenizas. Efectivos de criminalística levantaron varios elementos del lugar donde la mujer estuvo horas antes de morir. Según el informe del médico forense, Natalia Lorena, de 22 años, falleció por asfixia que fue provocado por el humo que se produjo tras incendiarse el vehículo, en la cual la encontraron ayer en el barrio San José de San Lorenzo. El vehículo siniestrado había ingresado entre las 21:30 y las 22:30 horas aproximadamente, y que la habitación estaba intacta, que aún no fue aseada. ¿Qué elementos fueron encontrados en la habitación? Y solamente huellas dactilares, otros elementos no fueron encontrados. No hay ningún tipo de rastro de sangre, no se encontró. Tenemos ciertos datos, pero que yo no voy a dar a publicidad aún, por favor. ¿Se tiene algún sospechoso por lo menos? Sí, pero yo no puedo dar eso a publicidad. No se trata de ninguna de las personas digamos que fueron llamadas para brindar datos esta mañana. No se trata de ninguna de esas personas. Luego de matar a Natalia y de quemar el vehículo con el cuerpo adentro, Ulises, quien también se quemó durante ese acto, porque el fuego le salpicó en la cara, sí agarró su automóvil Toyota Corolla, condujo hasta su casa en Asunción, preparó algo de ropa y directamente se dirigió a la terminal de ómnibus de Asunción. Ya era miércoles de mañana. Luego de meditar durante toda la madrugada, Ulises decidió que debía viajar a Buenos Aires, donde tenía algunos allegados. Compró un pasaje y abordó un colectivo de la empresa Nuestra Señora de la Asunción, que lo trasladó directo hasta la terminal de Retiro en Buenos Aires. Cuando llegó a Argentina, no tenía finalmente dónde quedarse de manera definitiva, porque los amigos a los que visitó en Buenos Aires no tenían lugar para darle refugio. Esta situación hizo que Ulises volviera a la terminal de Retiro, donde deambuló por varias horas. Desesperado, desorientado y aparentemente ya carcomido por la culpa, Ulises decidió ponerse en contacto con una periodista amiga aquí en Paraguay. Resulta que ella se había dado cuenta de que el crimen que cometió estaba en todos los medios de comunicación de nuestro país. Fue así que habló con un programa de la radio 970 AM, que no era la misma en la que él trabajaba en aquel momento. Y ella me llevó de vuelta hasta mi auto. Yo dejé mi auto en una zona oscura. Justamente porque ya sabía más o menos qué quería hacer. ¿Y después? Le dije a ella que no había estacionamiento, que no había lugar, que por eso dejé ahí el auto. Y que me venga a buscar ahí. Me lleva de vuelta hasta mi auto. ¿Y ahí qué pasó, Uli? Le dije que tenía una sorpresa de vuelta para ella, porque siempre le daba regalos, siempre le daba sorpresas, ¿entendés? Y eso es lo que más rabia me daba. ¿Y después qué te dijo? También dentro del motel agarra a un tipo y envía un screen con la conversación que ella le mandó un audio antes de verme a mí. Y le pregunto yo, ¿qué te dice? ¿Qué te dice en el audio? Le pregunto en el grupo. Y me dice, en el grupo dicen que me extraña y que quiere verme cerca de las 10 de la noche. Cerca de las 10:30.
sea, eso iba a ser después de verse contigo entonces, ¿verdad? Sí. Se iba a ver con otra persona. Y ella vino extremadamente sexy, extremadamente producida. Uli, ¿qué pasó cuando ella te acercó? Cosa que nunca... Nunca se arreglaba tan bien, digamos. Ajá. ¿Qué pasó cuando te acerca a tu auto, Uli? O sea, ¿cómo continúa todo? ¿Cómo llega a ese momento? Bueno, después de que yo también ella revisaba constantemente su celular, había sido era porque se tenía que ver con otro tipo, cosa que yo ya sabía. Nos bañamos todos y ella se empezó a producir de vuelta frente al toilet del motel. Se pintaba, se lavó el pelo, obviamente, ¿verdad? Pero se secó, se hacía planchita, cosa que era raro en ella. Uli, ¿con quién vos hablaste de esto? ¿La policía o sea, lo lograste contactar con alguien ya? Sí, fue la gota que colmó el vaso ahí. Entonces dije, no, ya esta la reviento. Y que se acabe todo. Contame, ¿cómo fue, Uli, ese momento en que, o sea, vos le dijiste, ella te dijo algo más o por qué, vos qué le dijiste cuando te fuiste a buscar combustible, por ejemplo? ¿Vos le dijiste algo a ella? ¿Vos le dijiste algo a ella cuando te fuiste a buscar combustible? No, eso fue después ya. ¿Y ella qué estaba haciendo en ese momento cuando vos te fuiste a la estación de servicio? Ella ya estaba muerta. ¿Y cómo murió, Uli? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Me acerca a mi auto. Le digo que tenía una sorpresa para ella. ¿Vos le disparaste, Uli? Sí. ¿Vos le disparaste en la calle y después la alzaste a su auto? No, estábamos los dos en su auto. Ahí en su auto le Ella me disparaste. acercó al auto. Y ahí la dejaste en el auto, cerraste el vehículo y te fuiste a una estación de servicio. No, Fabi, agarré, le puse a un costado y me rajé de ahí con su auto, porque varios vecinos salieron a ver qué pasaba después. Escucharon el disparo. Sí, creo que un vecino salió que tenía... Y no, era un vendedor, porque tenía una venta de asadito o algo así a la vuelta, cosa que yo no lo he visto cuando más o menos dejé el auto y planeé todo, ¿entendés? Entiendo. Porque después de 2 horas y media regresamos al lugar. Y ahí te fuiste solo a buscar el combustible, solo rociaste el auto y, o sea, todo esto hiciste solo. Fabi, luego de dispararle, estaba el vidrio astillado, traspasó la bala y el vidrio de la ventana de ella estaba todo astillado con una marca de bala. Entonces no podía dejar ahí, tuve que salir de ahí porque mis huellas iban a estar por todas partes. Y entonces fue ahí que decidiste prenderle fuego al vehículo. No, yo no tenía aún el combustible. Me voy... Eso era en el centro de San Lorenzo más o menos, en la zona de los moteles. Agarro y me voy por Mariscal López hasta Toyotoshi. Entro ahí a la derecha y me voy al motel donde siempre nos veíamos, porque me dijo que me va muy difícil verme en donde siempre nos veíamos. A ver, Uli, vos todo ese recorrido hiciste con el cuerpo de ella en el auto. O sea, vos volviste a entrar a un motel y volviste a salir, digamos. Sí, volví a entrar Sí, porque ella estaba a mi lado y tenía que esconderla. ¿Cuánto tiempo duró todo eso, digamos? O sea, fueron varias horas entonces que estuvieron juntos, Uli. 2 horas y media más o menos, 2 horas y media. Y después ya no sabría decirte cuánto tiempo fue todo lo otro. Pero sí, de madrugada ya. Uli, vos sabés que acá te están buscando, te busca la fiscalía, la policía. ¿Qué pensás hacer? O sea, vos te vas a presentar en algún momento, que eres un abogado. No sé qué hacer.
Ulises contó con detalles lo que había hecho. Reconoció el crimen. Dijo que actuó movido por los celos y anunció que se iba a entregar. Lo único que tenía miedo era de que lo mataran en la cárcel. A partir de allí, la policía estableció un mecanismo para tratar de darle garantías y de que él finalmente regresara a nuestro país para someterse a la justicia. De esos números telefónicos, solamente uno que no pudimos llegar, no pudimos saber de quién, a quién correspondía. Entonces, nos adentramos de lleno a ese número y pudimos llegar, que era un teléfono corporativo. Y llegada ya al mediodía de ese día, miércoles, pudimos obtener la información de que ese número era de una empresa de radio, justamente estaba a nombre de esa empresa, ¿verdad? De esa radio, ¿verdad? Entonces, Radio 1 de Marzo. Nos comunicamos con los directivos o con el jefe directo de esta persona y él nos dice, esta persona, que tenía que ir a trabajar ese mediodía, que él es un operador de radio y que es una persona excelente, que nunca faltó al trabajo. Y le llama la atención que no haya ido al trabajo, que simplemente le había dicho a ellos que estaba con un problema y que iba a solucionar, y una vez solucionada ya iría nuevamente al trabajo, porque tenía, creo que toda la tarde, él era programador en esa empresa, ¿verdad? A partir de ese momento ya teníamos nosotros el rostro del posible, ¿verdad? El supuesto autor. Entonces iniciamos la búsqueda ya del trabajo técnico exclusivamente sobre ese teléfono, sobre ese dispositivo, y los últimos lugares donde él estuvo es la terminal de ómnibus Asunción, y el segundo lugar ya era Falcón. Entonces ahí ya nos llama la atención, ¿no? Fue algo que cometió, podía haber sido él, y está huyendo, está saliendo, teniendo ya todas las informaciones, tanto ahí de las personas de la empresa donde él trabaja, ya que lo conocía, que es una persona excelente y que jamás pensado en ello que podía haber hecho algo así, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos comunicación y tuvimos la comunicación con la Dirección General de Migraciones. Migraciones nos informa, sí, el nombre de fulano, Ulises Núñez, sí, está en la lista de pasajeros, un colectivo de la empresa Nuestra Señora de la Asunción, con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estaba huyendo con el teléfono corporativo de su trabajo. Él fue la última vez que ese teléfono estuvo en territorio nacional. Una vez que sale ya pudimos ubicar por el sistema, por la triangulación que se hace, entonces se pudo ubicar que el teléfono ya no estaba en territorio nacional. Y de la misma forma nos comunicamos con nuestros pares de homicidios de Buenos Aires, el cual ellos también nos facilitan la información de que Migraciones Argentina ya tenía totalmente confirmada que esta persona abordó ese colectivo y que ya estaba en territorio argentino. Y de esa manera ellos también nos piden instrucciones que quiere que hagamos. Bueno, simplemente le pedimos que le hagan un seguimiento, porque tampoco él tenía una orden de captura internacional ni nada, ni teníamos la confirmación que haya sido él, ¿verdad? Entonces para nosotros seguía siendo un supuesto. Entonces se hace ese seguimiento, llega a Buenos Aires, él salió a la tarde, creo que llegó a la madrugada, llegó hasta la terminal Retiro de Buenos Aires, estuvo todo el día ahí, aparentemente posterior en su recorrido llegó hasta la Villa 31, una villa donde hay muchos paraguayos, estuvo un rato por ahí, volvió a la terminal y estuvo deambulando toda la tarde por la terminal de ómnibus en Argentina, ¿verdad? En Retiro. Esa tarde él tiene comunicación con una periodista aparentemente amiga en un medio radial, lo llama y le cuenta de la situación. También nosotros, Homicidio Buenos Aires, ya nos indica que él ya le tenían ellos a la vista localizado y que le estaban haciendo el seguimiento, ¿verdad? Que no iba a escapar de ellos. Estaban esperando instrucciones nuestras, no así le podían aprehender ahí o detenerlo, ¿verdad? Y esa tarde se comunica con en un medio de prensa ya en directo,
con esta periodista justamente informándole que él hizo algo muy malo, que aparentemente le quitó la vida a una mujer, y entonces da pormenores en ese momento de lo que había acontecido. Paralelamente a eso, nosotros ya tuvimos esa comunicación, ya teníamos totalmente controlada en ese sentido. Sigue la investigación. Al día siguiente, eso fue el día miércoles, el jueves, nosotros ya tuvimos con la trazabilidad de los dispositivos telefónicos donde estuvieron, y se inicia a partir de las 18 horas aproximadamente. Se inicia en el barrio San José, donde él había dejado su vehículo y abordó el auto en este caso de Natalia, de la víctima, y se traslada hasta un motel que estaba en las inmediaciones, creo que era el Hotel Bambú. Llegan hasta ese hotel y están unas cuantas horas ahí. Aparentemente, estando en ese lugar, ella recibió mensajes en su teléfono que había dejado. Aparentemente ella estaba en el sanitario, en el baño, y mientras él le encontró en el teléfono que alguien le estaba escribiendo, ¿verdad?, recibiendo mensajes. Entonces aparentemente eso fue lo que le ofuscó, le molestó, le puso nervioso a eso, y salen del motel. Regresa nuevamente, eso ya habrá sido a las, póngale, 19 horas. Se traslada nuevamente hasta el barrio San José de San Lorenzo y estaciona en las inmediaciones de una estación de servicio del auto, y el auto también de Ulises, que estaba estacionado en la media cuadra del lugar, bueno, le indica a ella, le dice: tengo un regalo para vos, tengo un obsequio para vos, voy a buscar en el auto, espérame acá. Se va hasta su vehículo, regresa con un paquete, aparentemente una cartera. Dentro de esa cartera tenía el arma, que aparentemente fue la utilizada para ultimarle en este caso a la víctima, ¿verdad? Y aborda el vehículo. Natalia estaba en el volante, él se sube a su lado y ahí, aparentemente sin mediar nada, ya le dispara, aparentemente a la altura de la cabeza de su sien, por el hecho de que posteriormente al haber trabajado criminalística en el lugar, hallamos a inmediaciones, a unos metros del auto, un vidrio justamente de la parte del conductor, donde tenía un orificio de entrada, un orificio de salida, de entrada y salida de un proyectil, ¿verdad? Y daba justamente la misma altura de la cabeza, en este caso, de la persona que estaba en el volante, que estaba conduciendo, en ese caso que era ella. A ocurrida el hecho, le pasa en el asiento de atrás a Natalia Ulises, y sube él al volante. Cuando eso permanecía, el vidrio estaba con el pequeño orificio aparentemente polarizado, que evitó que caiga el vidrio, ¿verdad?, las astillas del vidrio. Y se trasladan a otro motel. Era el motel Roxy, que estaba, póngale, aproximadamente 10 a 15 minutos del lugar de donde ocurrió el disparo. Era el mes de abril, refrescaba, ya era otoño, aparentemente había lloviznas. Los vecinos escucharon un disparo. Nosotros hablamos con los vecinos, escucharon un disparo, pero no hicieron caso. Y él va hasta ese motel, hasta Roxy, ingresa en el motel, ya él en el volante, ya estaba oscuro, ingresa en el motel en la habitación número 11, cierra totalmente la puerta del motel, de la puerta basculante, ¿verdad? Y el cuerpo ya aparentemente sin vida, ya, o sea, estaba detrás, en el asiento de atrás. Él se baja, lava, limpia su ropa, limpia todo, que aparentemente en el momento que le disparó a ella le salpicó sangre, porque el personal técnico había hecho este levantamiento justamente de elementos en el lugar, que posiblemente había sangre, tanto en el baño, y siempre con esos elementos químicos, estos productos químicos, se puede obtener, ¿verdad?, esa información. Verás que sí hubo sangre en ese lugar y que era de la ropa del mismo. Él no llegó a usar la cama, no llegó ni a sentarse en la cama. La cama estaba intacta, creo que la sábana estaba un poquito, fue estirada. Bueno, pidió él en ese lugar, había pedido una botella de una gaseosa,
y hasta la marca dijo Spray. Encontramos también la boleta, y en esa boleta estaba el tiempo que él ingresó y la salida que él le dieron en el motel, cosa que él dijo día antes en ese medio radial, cuando él estaba todavía en la Argentina, le llamó a esa periodista cuando habló. Hay grabaciones de eso, era cuando le dice a ella que él estaba muy mal, que se sintió muy mal y que pidió una gaseosa y estaba tomando, hasta la bebida se encontró. ¿Por qué? Tuvimos la suerte, tal vez, ¿verdad? Y esa habitación no fue limpiada. No se higienizó la habitación. El hecho ocurrió martes, imagínense, y nosotros ingresamos el martes, recién ingresamos el jueves, ingresamos nosotros a ese motel. ¿Y estaba intacta la habitación? La habitación estaba tal cual quedó, hasta la botella estaba ahí. Hay un documento, ¿verdad? Ahí está una planilla de control que se hace en ese motel. Y él había ingresado a las 19:30, ingresó en Motel Roxy y salió a las 20:40. Es decir, que él estuvo 1 hora 10 minutos, ¿verdad? Aproximadamente estuvo en el motel. Seguramente pensó ahí que iba a hacer todo, organizar, planificar cómo despojarse del cuerpo, todo eso. Y nuevamente sale en ese horario y lo traslada otra vez hasta el barrio San José. Y deja el vehículo en el mismo lugar donde había abordado. Él se va hasta su vehículo. En las inmediaciones de la estación de servicio se va y compra combustible. Compra unos, creo que 3 litros de combustible, algo así, compra. Y lleva en un bidón, en una bolsa, lleva hasta el lugar. Y le echa justamente el combustible al vehículo, ¿verdad? Todo por dentro. Y le prende fuego. Como el combustible es volátil, el momento que él habrá tirado la cerilla de fósforo, lo que fuera, el gas que tiene el combustible le saltó por la cara, le quemó la cara, dicho sea de paso el rostro que tenemos la fotografía, él está quemado, una gran parte de su rostro está quemado, justamente fue a raíz de eso, ¿verdad? De la llamarada o la explosión de gas, ¿verdad? Que produjo en el momento de la explosión. El lugar donde él le disparó a ella, sí, es el mismo donde después volvió y quemó el auto con el cuerpo adentro. Sí, en las inmediaciones del lugar, porque su vehículo estaba cerca, ¿verdad? Uh-huh. Su vehículo él dejó cerca su vehículo, porque en todo momento, la primera vez que entró en el motel Bambú, él fue con el vehículo de la víctima, y la segunda vez, lógico, ¿verdad? Porque ya estaba dentro en el habitáculo, ¿verdad? En la hacienda. Abandona él con su vehículo y de ahí, ya según las investigaciones del personal de homicidios, él había ido hasta su domicilio, creo que buscó ropas ahí y salió. ¿Cómo se da su captura o su entrega y finalmente su sometimiento a la justicia? ¿Cómo consiguieron que él volviera? Bueno, ese día jueves, el día viernes a la mañana, recibo yo un mensaje en el cual él quería hablar con un personal policial femenino, ¿verdad? Una comisaria principal que en este momento estaba como la directora, la jefa de Relaciones Públicas, ¿verdad? La comisaria principal es Elisa. Lo conocía porque aparentemente el hermano también trabaja en ese medio, ¿verdad? Lo conocía por ese lado y le llama y me llama a mí, bueno, sí, quería hablar con ella, sí, no hay problema. Le llamo yo a la comisaria y le digo a Elisa, mira, quiere hablar contigo, ahí tenemos este caso, sin problema. Soy la comisario principal en situación de retiro, Elisa Ledesma de Duarte. En relación al caso que hoy están presentando, quiero contarles que conozco el caso, tuve intervención en el caso, lo conozco a Ulises Núñez, posterior a una entrevista realizada en un medio donde él estaba trabajando. En esa entrevista había manifestado que uno de los cursos que yo había hecho dentro de la carrera policial era la de negociación en toma de rehenes o también en la mediación de casos conflictivos. Una vez que tuvimos conocimiento del hecho, él se comunica telefónicamente con el comisario principal Sanabria, en donde manifiesta el interés y el deseo que él tenía
de que se comuniquen conmigo por teléfono, ya que él iba a entregarse sin ningún problema, pero solamente si era conmigo, teniendo en cuenta las garantías que yo había mencionado en todo el trabajo que había realizado. Se contacta conmigo el señor Ulises Núñez, manifestando de que él sí, que él cometió el hecho, que él corrió asustado, que él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y que en ese momento no tenía un solo dinero encima y que tenía hambre y tenía frío. En ese momento yo le manifesté que se acerque hasta la estación Retiro de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que siempre allí tenemos compatriotas que están trabajando y siempre hay una mano solidaria. Él se fue hasta la estación Retiro. Una vez que llegó allí, él me manifiesta que sí, que una señora le invitó a comer y que él tenía necesidad de llegar de nuevo a Asunción y ponerse a disposición de la justicia, teniendo en cuenta de que él se declaraba autor confeso, pero que tenía mucho miedo. Él tenía un temor en presentarse porque él decía: a mí me van a jugar, a mí me van a maltratar y yo no quiero eso. Allí, cuando me comuniqué con él por segunda vez, le dije que nosotros le vamos a dar todas las garantías de que yo le iba a esperar a él en Clorinda y que iba a ponerle a disposición ya de la justicia una vez que le demos todas esas garantías desde el ámbito policial. Ulises consigue el pasaje para llegar hasta Asunción y de allí era la comunicación permanente con él, saber dónde estaba, en qué ciudad, si ya comió, si durmió. Llegó un momento muy sensible del tratado con él, de la conexión con él, porque él me dice: no, me voy a bajar acá y me voy a tirar de este puente porque yo sé que yo fundí mi vida, que mi vida está perdida y yo me voy a tirar acá. Y de vuelta eran las negociaciones, de vuelta eran las garantías, de vuelta era el manifestarle de que él va a estar bien y que lo mejor que puede hacer era entregarse. Bueno, Ulises llega hasta Clorinda. En Clorinda, ya una vez que llegó el bus en la terminal, personal de investigaciones abordan el colectivo, lo identifican, le declaran los derechos, le manifiestan las garantías que él va a tener y desciende del colectivo. Una vez que estuvo fuera del colectivo, ya empezaron las negociaciones conmigo y ya fue puesto a disposición de la justicia sin ningún inconveniente. Como digo y reitero, fue un trabajo sensible, fue un trabajo delicado, pero gracias a Dios se logró el objetivo. El sábado 14 de abril del año 2018, 4 días después de perpetrar el feminicidio de Natalia Silveira, el operador de radio Ulises Núñez finalmente regresó a Paraguay. Fue en un colectivo que lo trajo hasta la ciudad argentina de Clorinda. En ese lugar, él ya fue recogido por policías de investigaciones de Paraguay, quienes cruzaron con él la frontera y lo ficharon en la ciudad de José Falcón para luego finalmente traerlo hacia Asunción. Esa misma tarde, Ulises ya fue llevado ante la Fiscalía en San Lorenzo. Nunca negó lo que hizo, pero sí, cuando llegó a Paraguay se lo notaba muy ansioso, desesperado y también temeroso de lo que le podía pasar en la cárcel. Ulises colaboró después en todo momento y demostraba aparentemente un genuino arrepentimiento. Reconoció una vez más que actuó movido por los celos y hasta se animó a pedirle perdón a los familiares de su víctima. Durante el juicio, Ulises Núñez, quien luego de cometer el hecho había huido a Argentina para posteriormente entregarse a las autoridades, pidió perdón a la familia de Natalia. Solamente pedir perdón, estoy totalmente arrepentido del hecho que he cometido su señoría y pedir perdón a la familia, pedir perdón a todas las mujeres también que se han sentido identificadas con este hecho, ¿verdad?
La madre de Natalia, quien hoy está a cargo de la pequeña hija de la joven, pidió que la justicia sea implacable con el asesino de su hija. Pregunta todo el tiempo su mamá. Y me conmueve mucho, eso me hace mucho daño. Volver a escuchar todo el relato. Claro, yo sé que a mi hija ya no la voy a recuperar, duele estar aquí. Si pudiera evitar, pero quiero justicia. El lunes 20 de diciembre del año 2021, 3 años y medio después del cruel asesinato de Natalia Silveira, finalmente el autor confeso del feminicidio, el operador de radio Ulises Núñez, fue condenado a 30 años de encierro. El juicio fue celebrado por los jueces Javier Zapena, Liz Ramírez y Leticia Fracci. La fiscalía había pedido una condena de 30 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad, en tanto que la querella, es decir, los representantes de la familia de la víctima, pidieron 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad. El tribunal de sentencia entendió que 30 años era un castigo suficiente para el feminicida. El Ministerio Público solicitó la pena máxima de 30 años más 5 como medida de seguridad. La querella también pidió la pena máxima, pero con 10 años de medida de seguridad. El colegiado manifestó que ni la Fiscalía ni la querella solicitaron informes psicológicos y psiquiátricos para que el tribunal pueda basarse en ellos. Ahora nosotros tenemos que fundamentar en algo, y para fundamentar eso nosotros hubiésemos necesitado que la Fiscalía o la querella, que son los interesados en este caso, hayan solicitado durante el procedimiento que se realice una pericia psicológica y psiquiátrica a esta persona, al efecto de ver si realmente corresponde a una medida de seguridad, ¿sí? Entonces, por eso que no se puede aplicar en este caso la medida de seguridad. No porque nosotros consideremos que esta persona es o no peligrosa, nosotros necesitamos fundamentar en algo, eso, cosa que no tenemos porque no se hizo durante el procedimiento. En agosto del año 2022, 8 meses después de ser condenado a 30 años de cárcel, la condena contra Ulises Núñez fue ratificada por un tribunal de apelación del Departamento Central. Es decir, el castigo ya era confirmado en segunda instancia y solamente quedaba una tercera instancia para que el fallo finalmente fuera declarado firme. Otros 2 años después de la ratificación de la condena en segunda instancia, finalmente en julio de 2024, la propia Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra el operador de radio Ulises Eliseo Núñez Cabrera. Y de esa manera, la condena quedó completamente firme. Es decir, ya fue declarada inapelable y con esto, el entonces trabajador de Radio 1 de Marzo deberá permanecer en la cárcel por lo menos hasta el año 2048. El asesinato cruel y cobarde de Natalia Silveira fue uno de los hechos criminales más sonados de aquel año 2018. Su muerte, sin lugar a dudas, impactó a toda la sociedad debido a los detalles conocidos posteriormente, de que fue ejecutada con un tiro que le atravesó la cabeza y que después fue quemada dentro de su propio automóvil. Según el asesino, la mujer ahora fallecida trabajaba como dama de compañía. Según su familia, eso no era cierto. Independientemente a cuál haya sido el móvil del crimen, ni una ni otra situación justifican ni justificarán jamás una agresión contra una mujer, bajo ningún concepto. En esta o haya sido en cualquier otra circunstancia, la muerte de Natalia nunca debió haberse producido. El castigo aplicado al responsable confeso se enmarca tal vez en los parámetros establecidos en nuestra ley. De hecho, es la máxima pena posible para un homicidio,
En este caso, tipificado ya también incluso como feminicidio. La aplicación de las medidas de seguridad habitualmente queda a criterio de los integrantes del tribunal de sentencia. Tal vez por el arrepentimiento demostrado y por el hecho de que haya regresado de Argentina para someterse a la justicia, le valieron a Ulises el hecho de que los jueces no le aplicaran medidas de seguridad. Sin embargo, tampoco tuvieron contemplación con él para darle 30 años de condena. Mirando las características de este hombre, es una persona tranquila. Hablamos nosotros con el compañero de él, donde había medio donde él estaba trabajando también en San Lorenzo, eran en una radio comunitaria, una radio religiosa donde él estaba, y siempre todas las personas con quien nadie creyó o tenía aparentemente otra personalidad, ¿verdad? Una forma actuaba en su lugar de trabajo con la familia, y en sus días de ocio tal vez era otra persona, ¿verdad? Tiene que salir libre en el año 2048, pero de acuerdo a su comportamiento y a los informes que puedan elevar sobre él en el establecimiento penitenciario, capaz pueda recuperar su libertad seguramente a los 15 o 20 años de encierro. Natalia Lorena Silveira Alonso, que en paz descanse.